Hola a todos, mi nombre es Andrés Vergara del grupo de soporte técnico TAP Colombia de Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A. En esta ocasión quería mostrarles un módulo especial de TAP que se llama AGC o Control Automático de la Generación. Para esto tengo aquí un sistema pues, de transmisión donde tenemos por ejemplo algunas cargas, plantas de generación, algunos nodos de generación. Si queremos verlo a modo de HMI, ¿sí? Un HMI aquí esto es simplemente otra capa con la capa o el sistema de sincronización a la red, pero esto simplemente es una capa de operación. Vamos a la capa que me interesa, que es la capa de análisis, la que utiliza el ETAP. Entonces, por ejemplo, vamos a el modo AGC. Cuando un despachador o un ingeniero del centro de control tiene en sus tareas el control de qué unidades despachan, pues se encuentra con varias responsabilidades o varios problemas, ¿no? O sea, tiene que estar pendiente de la generación, no solamente qué unidades o con qué unidades es más económico el combustible, o pues también tiene que tener en cuenta los niveles de tensión de los diferentes barrajes, tiene que tener en cuenta la sobrecarga de los elementos, tiene que tener en cuenta una eficiencia de las máquinas. Entonces al final toda esa cantidad de variables se hacen que sea muy complejo el hecho de despachar un sistema de potencia, de controlar la generación del sistema de potencia. Entonces, acá tenemos el módulo de AGC. Entonces, lo primero que quiero mostrar es, por ejemplo, aquí es sin AGC, simplemente estos son los despachos, esta es la generación, esta es la frecuencia. Acá solamente estamos controlando con por ejemplo, los reguladores, los saberes, los controles propios de los generadores. Simplemente le estoy poniendo un despacho, le estoy programando un despacho y los saberes me están controlando la energía reactiva para que se mantenga unos niveles de tensión y también una frecuencia. Entonces, pues básicamente vamos a agregarle otras variables, ¿sí? Porque aquí no está viendo, por ejemplo, sobrecargas, por ejemplo, bajos niveles de tensión en otros puntos. Entonces vamos a agregarle más variables. Entonces acá tenemos la maletica, la famosa maletica de TAP, donde vamos a ver los objetivos. Entonces por ahora solamente vamos a agregarle el control de frecuencia, ¿sí? Este control de frecuencia que también tenga en cuenta, por ejemplo, restricciones de los cables, es decir, que el cable se encuentre dentro de unos valores, o sea, la corriente que pasa por un cable que esté dentro de unos valores. Acá podría, por ejemplo, esto es global, que se mantenga dentro de unos valores de tensión entre el 90 y 110%, pero podríamos hacerlo por nodos, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, este nodo que tenga ciertos límites, ¿sí? Que tenga ciertos límites, pero vamos a dejarlo global. Entonces este control de frecuencia ya está teniendo otras consideraciones, no solamente los controles de los generadores, sino también variables que puedo revisar con el modelo matemático, porque el ETAP Real Time se basa en el modelo matemático. Entonces, la frecuencia a la que le vamos a apuntar es 60 Hz. Por ejemplo, aquí tenemos otras variables, por ejemplo, epsilon 1, que lo que me revisa es el control, el error del control de frecuencia en un promedio de 1 minuto, este otro en 10 minutos. Entonces vamos a activarle solamente el control de frecuencia y vamos a darle comenzar el AGC. Listo. Entonces aquí ya tenemos un ACE, que este ACE básicamente me indica, me da una idea de cuánta generación falta o sobra. Es decir, si hay mucha generación, pues por una falla sobre una línea, si hay mucha generación, entonces la frecuencia se me va a aumentar
y por ejemplo si hay mucha carga la frecuencia se me va a disminuir. Entonces ese valor ahí es un valor calculado, es una fórmula que me indica que cuánto se perdió el equilibrio entre generación y carga. Entonces tenemos un objetivo, que este objetivo pues básicamente ya nos tiene en cuenta muchas otras variables, lo que decimos de la sobrecarga, sobretensión, baja tensión. Por ejemplo, el dP me indica un delta de potencia que me dice pues la diferencia entre el objetivo y lo operativo, ¿sí? Entonces el ACE en algunas empresas de generación, en algunas distribuidoras, despachadoras, ellos tratan de pasar por cero la mayor cantidad de veces en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Ahí la idea es que el ACE esté en cero. Entonces, bueno, entonces ahora vamos a agregar otras variables, que es el caso. Vamos a parar aquí así, el AGC, y vamos a agregarle otro objetivo, que es el despacho económico, que me mire también el valor del combustible. Ese valor del combustible, ¿dónde está? Vamos a un generador, el valor del combustible, acá está el valor del combustible, acá están las ecuaciones del combustible, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta el combustible? Entonces, yo podría hacer el despacho directamente de acá, un despacho manual. El ETAP también tiene la posibilidad de hacer ese despacho remoto. Vamos a activar el AGC, ya le agregué despacho económico, que también no solamente vea los niveles de tensión, la frecuencia, sino también que tenga en cuenta las variables económicas, ¿sí? Que tenga en cuenta las variables económicas. Entonces, esas es otras variables que el operador tiene que tener en cuenta. El ETAP tiene un control supervisado y consultivo. Supervisado es que directamente le den las instrucciones de despacho a los generadores, y consultivo es que deje la opción manual de decir, listo, vamos a despachar. Eso. Entonces, estas son otras variables, ¿sí? Son otras variables, el despacho económico, el valor del combustible. Entonces, ahora vamos a apagar acá y vamos a agregarle otras variables. Otra variable que es la asignación de unidades, es decir, qué unidades están prendidas, qué unidades están apagadas. Esto, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos 3 unidades, bueno, ¿por qué no 2? Y que básicamente estén dentro del 80% o alcanzando una eficiencia más adecuada. Entonces, también vamos a agregarle esas variables. Vamos a darle OK, vamos a activar el AGC, y aquí ya tenemos, y aquí ya nos está, para el despacho, está haciendo el despacho automático, nos está teniendo en cuenta el modelo matemático, las variables de sobrecarga, baja tensión, sobretensión, valor del combustible, nos está teniendo eficiencia de los motores. Entonces, eso que hace a la final es ahorros en combustible, ¿sí? Ya no tengo que gastar tanto, porque estos son residuos y son valores, son muy costosos. Los generadores, pues a veces se alquilan los generadores, pero pues siempre despachar a veces con un tipo de combustible es más beneficioso con gas que con diésel o con, no sé, hay diferentes despachos o hidráulica. Entonces esto te combina todas esas variables y te da un despacho. Entonces eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Cualquier inquietud pueden escribir a los correos pti@pti-sa.com.co. Mi nombre es Andrés Vergara y agradezco mucho su atención.